Entendido. ¿Sí? Lo que hago es mover la escuadra, ¿sí? Guiándome por la regla, ¿sí? Ustedes lo que hacen es apoyan la mano acá, ¿sí? Y sostienen la regla y con la otra mano mueven la escuadra. Y ahí sí se traza el segmento que es la dirección de B. Listo, esa línea B. Lo que no hicimos, que me olvidé, es medir cuánto mide B. Bien, vamos a correr esto y vamos a ver cuánto mide B. Más o menos. Vamos a medir a B. ¿Cuánto mide el vector B? Vamos acá. El vector B mide más o menos 2,7. O sea que 2,7 es lo que mide B. Desde el extremo de A vamos a hacer B. En el mismo color, no importa. B mide 2,7. Esto es más de precisión. Ya puedo correr esto. Y ahí tengo B. Bueno, y ahora hago lo mismo con C. Lo traslado a C al extremo de B. Se pierde tiempo con esto, pero no hay otra forma, ¿sí? No encontré otra forma que hacerlo de esta manera. Bien, entonces la escuadra sobre el vector C, a B, a la regla la uso de pivot, ¿sí? Ahí de esa manera, y traslado el vector C al extremo de B. De esta manera me muevo, ahí. Ahí. Trazo la dirección de C, que sería en negro, no en rojo. Esta es la dirección de C, que no lo medí, ahora lo vamos a medir. ¿Cuánto mide C? C mide 3. O sea que con que mida 3 ese vector, ya tenemos C. Bien, ya podemos correr esto. Y podemos darle nombre al vector. Y bien, la resultante es desde el origen de A hasta el extremo de B. Perdón, de C, que es el último vector, en este caso. Este sí, vamos a hacerlo de otro color. Bueno, hija, andá ya. Ya sacamos esto. Y esta sería el resultado de la suma o la resultante de la suma de A más B más C. Se hace lo que dice acá, básicamente, ¿sí? Se traza la primera, ¿sí? En este caso A, se le suma B, o sea que desde el extremo de A parte B,
y desde el extremo de C, de B va a partir C. Llega hasta acá. Y la resultante parte en el origen de A, es decir, donde empieza todo el tramo, ¿sí? Hasta el extremo de, en este caso, C. ¿De acuerdo? Si tuviera más vectores, tendría que trabajar de la misma manera. Esto es muy de física, se utiliza mucho en física, esta suma de vectores. Esta es la regla de poligonal, ¿sí? La regla del paralelogramo, se trazan paralelas, ¿sí? Y es un poquito, es muy parecida en este sentido. ¿Sí? La vemos en este ejercicio de acá. ¿Qué hace? Esta B se traza una paralela acá, esta W se traza una paralela acá, y la resultante va a ser donde se crucen las dos paralelas. ¿Sí? Sin embargo, la regla del polígono, que es la que hicimos nosotros, ¿sí? El vector B se agarra al vector W y parte, en este caso, desde el extremo, llega hasta acá, y la resultante origen extremo. Que es lo que hicimos recién cuando sumamos más vectores, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos así? Porque por lo general los vectores no están sobre los ejes cartesianos, ¿sí? Lo que debemos hacer acá es sumar de esta manera. Es práctica lo que se necesita, ¿sí? Hay que ser precisos. Traté de ser lo más preciso posible con los elementos que tenía, ¿de acuerdo? Trasladar vectores con regla y escuadra, si se practica, sale, ¿sí? No es difícil, no hay que hacer cuentas. Bien, entonces, si volvemos a su trabajo, luego de sumar vectores, nosotros habíamos llegado hasta la actividad 5. 6 y 7, ¿sí? Que son las actividades que siguen. Estas que están acá. Nos da 3 vectores y nos pide B menos W más E. Obviamente que sería esto menos esto, y al resultado le sumo esto, ¿sí? Y acá primero hacen la cuenta de W más B, es decir, esto más esto, ¿sí? Y después a ese resultado, E menos ese resultado, ¿sí? Esto se base componente a componente, X con X, Y con Y. Lo vimos. Y acá resolver gráficamente, ¿sí? Las siguientes operaciones. A más B más C, que es lo que hice yo. Esta B la deben trasladar hasta acá, ¿sí? Y esta C hasta acá. Y ahí te va a dar el resultado, ¿sí? Gráficamente lo deben hacer. Y analíticamente, ¿qué quiero decir? Estos 3 vectores parte del origen, o sea que son vectores canónicos, ¿sí? Son los 3 vectores canónicos. El vector A parte del origen y en X vale 3 y en Y vale 1. El vector B, lo mismo, en X vale menos 2 y en Y vale 2. Y el vector C, menos 1, 1. Menos 1, perdón. Y bueno, deben sumar estas 3 y estas 3 y te va a dar la resultante analíticamente. Y el gráfico va a terminar en el mismo punto que te dé la resultante. Bien, ¿qué sigue de su trabajo? Creo que con eso terminaba. Hay que hacer lo mismo. El punto B es lo mismo, pero solamente que tiene A menos B más C. ¿Qué quiere decir? Van a poner, perdón, van a poner A está igual. B va a tener la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido contrario, ¿sí? O sea que va a ser para este lado. ¿De acuerdo? Para acá va a ir B y como van a sumar C, C va a ser lo mismo acá y por acá más o menos va a estar la resultante. Cuando es B, gráficamente es el opuesto de B, es decir, el mismo B,
pero para el otro lado, ¿sí? El opuesto de B, en este caso, se partiría de acá del origen y llegaría hasta acá, hasta el extremo este. ¿Sí? Ese sería el opuesto de B, que es este que está acá. ¿Por qué? Porque tiene el mismo dirección, mismo sentido, pero, perdón, misma dirección, mismo módulo, pero sentido contrario. Es decir, que si en X vale -2, el opuesto va a valer 2, porque ¿cuál es el opuesto de -2? 2. Y si acá en Y vale 2, su opuesto es -2, ¿sí? Y parte del mismo origen, son concurrentes. Bien, ojo con eso nada más en ese ejercicio. Y si continuamos, acá dice resolver, pará, porque no lo tienen, no lo están viendo. Yo soy 8. Ejercicio 8, no sé si se ve bien. Ahí lo agrando un poco. Pide resolver en forma analítica, no en forma gráfica. Todos estos vectores son concurrentes, es decir, parten del origen, del mismo origen. ¿Sí? Debo indicar cuál es cada vector primero, ¿sí? Y luego hacer la cuenta. No debo sumar de forma gráfica, debo sumar de forma analítica. ¿Qué quiero decir? El vector A, me debo fijar cuál es el vector A, su componente en X es 2 y su componente en Y es 0, más el vector B, que lo busco acá, su componente en X es 1, su componente en Y también es 1. ¿Sí? Porque este es el extremo de B. Bien, y ahí debo realizar la suma, ¿sí? 2 más 1, 3, punto y coma, 0 más 1, 1. ¿Sí? No gráficamente, solamente eso. Y en el punto 9 deben hacer el gráfico. Sí, pero se los pide por el método que dice ahí. Punto 9, U más B por el paralelogramo. Voy a extraer la regla y la escuadra para hacer cómo es por el paralelogramo. ¿De acuerdo? Por el paralelogramo, obviamente, ¿qué debo hacer? Debo trazar paralelas. El método del paralelogramo es, en este caso, me paro en U con la escuadra. Y la regla la uso de pivot. O de guía, como quieran llamarlo. Me voy a guiar con la regla. ¿Sí? La pongo ahí y traslado hasta el extremo de B. Ahí trazo una recta. No importa lo larga que sea. Bien, y ahora hago lo mismo con el vector B. ¿Sí? Bueno, corro este. Con la escuadra me ubico en el vector B de esta forma. Acá ya estoy siendo un poco más rápido. La regla la voy a usar de pivot. Voy a mover un poquito. Y me muevo hasta el extremo de B.
de esta forma. Ahí quedó. Trazo una recta también. Ay, me salió mal. Trazo la recta de esta manera. Ahí está. Bien. Una vez que tracé las dos paralelas, esta recta de acá es paralela a B y esta roja es paralela a A. La resultante, que la voy a hacer de azul, va a partir del origen y va a llegar a donde se cruzaron esas dos rectas. Acá. ¿Sí? Esa es gráficamente la resultante por el método del paralelogramo. Preguntas, dudas, se les va a presentar, pero va a ser así de difícil. ¿Sí? Esa es U más B. Obviamente que yo lo puedo hacer acá, pero ustedes lo tienen que hacer en su hoja. ¿Sí? Si yo quiero hacer U menos B, ¿sí? Lo que voy a hacer es esto. Obviamente voy a borrar. Yo ahí, ya la U, ya tracé una paralela, pero es AB esta paralela. Tiene que ser a menos B. ¿Cuál sería menos B en este caso? ¿Sí? La voy a borrar a la paralela. Voy a correr esto de acá. Menos B. En X vale 2. O sea que acá va a valer menos 2, que es el que está acá. Y en Y vale menos 2, o sea que va a valer 2. En este punto de acá va a estar menos B. Vamos a trazarla. O sea que lo primero que debo hacer es menos B antes de empezar a dibujar una resta. En este caso, ahí tengo menos B. Ya tengo U y ya tengo menos B. Ahí está, no me quería cambiar. Este sería, o no, el vector B, pero negativo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me pide? Acá, perdón por las reglas y la escuadra. ¿Sí? U menos B. Ya tengo menos B. Ya tengo menos B, ya tengo U. Ahora lo que debo hacer es la paralela de B acá. ¿Sí? Voy a hacerla así a ojo, no la voy a hacer eh, como corresponde. Trazo color. Esta sería la paralela U, que pase por el extremo de B, y después lo mismo trazo. La paralela lo estoy haciendo a ojo nuevamente, ¿sí? Y la resultante partiría del origen y llegaría ahí donde se cruzan. ¿Cómo verifico si está bien? Lo hago analíticamente si quieren, pero no lo vamos a hacer. Es así como deben hacer los gráficos, trazando paralelas. Y después la 10, resolver U más B por el método del polígono, que es lo que habíamos hecho, ¿sí? Este de acá debíamos medir cuánto mide, deberíamos, ¿sí? Saber cuánto mide, más o menos, agarro la regla y agarra y mide 5,2, 5,3 centímetros. Entonces lo llevo acá, yo acá ya tracé la paralela, hago uno de 5,3 centímetros. Estamos en verde, hasta 5,3, más o menos ahí. ¿Sí? 5,3 y la resultante partiría del origen y llegaría hasta ahí. Y ya está. ¿Sí? No hay que tirar dos paralelas, sino una sola. Bien, esto es muy difícil explicarlo desde acá. Yo sé que por ahí se habrá entendido poco, eh, pero hay que trabajarlo así, con regla y escuadra. No hay otro método.
¿de acuerdo? Tirando paralelas, ¿sí? Rectas paralelas. Las dudas que se presenten me las pueden preguntar cuando tengamos clase presencial. No sé el viernes qué burbuja le toca o si achicaron las burbujas. Esto quería preguntarle más que nada, sí, ya voy a dejar de grabar.